y don Juan Miguel Sánchez Armas, que presentará el documental Tras la estela del Valvanera, obra de don Federico José Pérez Martín y realización de Producciones Íbora. La situación de la población en nuestras islas durante la Primera Guerra Mundial y los primeros años posteriores a su finalización era de gran penuria. La escasez de alimentos y la casi nula perspectiva de mejora de la situación obligó a numerosísimas familias canarias a emigrar para buscar en países americanos una mejora de su angustiosa situación. El transatlántico español de la compañía Pinillos, después de tocar y recoger pasajeros en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, zarpó el 21 de agosto de 1919 rumbo a América con unas 1.230 personas a bordo. Hace escala en Puerto Rico y arriba el 5 de septiembre a Santiago de Cuba, donde desembarcan 742 pasajeros. Ese mismo día sale rumbo a La Habana. Un impresionante ciclón les impide entrar en el puerto de dicha ciudad y tratan de capear el temporal. El 10 de septiembre naufragó, quedando sepultado en las arenas movedizas del Caribe las 488 personas que iban a bordo, la mayoría de ellos canarios, en la que es la mayor tragedia de la historia de la marina mercante de nuestro país. Inexplicablemente, desde hace 96 años no existe ningún monumento ni acto oficial que honre la memoria de nuestros paisanos. Afortunadamente, esta injusta situación puede ser corregida con la iniciativa de un gran grupo de personas que están preparando una serie de actos y actividades a realizar en el año 2019 con motivo de su primer centenario. Me he comprometido con don Julio González Padrón a solicitar en la primera reunión de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad a que se sume a este merecido y necesario homenaje de recuerdo. Para presentar el documental tiene la palabra don Juan Miguel Sánchez Armas. Gracias. Señoras, señores, muy buenas noches. Deseo comenzar mis palabras para, en nombre de la tertulia Pedro Marcelino Quintana, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la figura de su vicepresidente, el que nos haya permitido la utilización de esta sede para la presentación del documental Tras la estela del Valvanera. A don Federico José Pérez Martín, productor y realizador de este documental, el que haya ofrecido a la tertulia Pedro Marcelino Quintana la difusión en la isla de Gran Canaria de esta su obra. Y a don Julio González Padrón por su colaboración en lo relacionado con el Valvanera, lo que ha contribuido a mantener vivo en el recuerdo a estos emigrantes que perdieron la vida en tan fatídico naufragio. Fue justo hace 6 meses el que tuvimos el honor de presentar en esta misma sede el libro Valvanera, Requiem por un naufragio, del escritor cubano Mario Luis López Isla, al cual veremos en el transcurso del documental presentando el mismo. Como decía, el escritor Mario Luis López Isla, con el cual colaboré a lo largo de más de 2 años para la publicación de dicha obra. Muestra del interés prestado por la sociedad canaria a este tema, baste decir que sin presumir de bestseller, a pesar del poco tiempo transcurrido, se han vendido cerca de 1000 ejemplares de esta obra. Hoy, 6 meses después, y a través del documental que presentamos,
queremos contribuir a que se mantenga vivo en el recuerdo a estos amigos, familiares y desconocidos que tuvieron que emigrar a otros países en busca de una vida mejor. En marzo del año 2004, en un acto organizado por el Premio Montaña, se hizo un homenaje al que en aquel momento creemos que era el último superviviente vivo del último viaje de Valvanera. Varios políticos acudieron al acto y ofrecieron su colaboración para que este hecho no cayera en el olvido. Durante todo este tiempo solo hemos conseguido que el Ayuntamiento de la aldea de San Nicolás, el pasado mes de septiembre de 2014, coincidiendo con la presentación del libro en esa localidad, Valvanera, Requiem por un naufragio, diera el nombre de Valvanera a una de sus calles, que junto con la existente en el recinto portuario de Las Palmas, son las únicas referencias públicas que existen en esta isla de este hecho tan luctuoso. Los actos de presentación de este libro continuaron en el mes de octubre del pasado año en Cuba, en un acto promovido por la Viceconsejería de Acción Exterior y la de Cultura del Gobierno de Canarias. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, prologuista del libro, y el propio escritor Mario Luis López Isla, así como el autor de este documental que presentamos hoy, descubrieron una placa conmemorativa en reconocimiento de este naufragio en un lugar del malecón habanero. Nosotros vamos a seguir trabajando para que no olvidemos nuestro pasado de migrante, teniendo varios proyectos en marcha, desde la publicación de un nuevo libro coincidiendo con el centenario del naufragio, donde se recogerán historias nuevas que han ido apareciendo, como en colaboración con entidades privadas o públicas que se quieran sumar, lograr instalar en la isla algún monumento que recuerde a estos náufragos. Ya estamos trabajando en otro proyecto, quizás más ambicioso, como es reproducir el último viaje del Valvanera. Pues estamos dando los primeros pasos, contactando con navieras, empresas y entidades para organizar un crucero que, saliendo de Gran Canaria el mismo día que lo hizo el Valvanera, el 17 de agosto de 2019, pasando por Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba, y nos lleve hasta La Habana, reproduciendo con ello esta última singladura del buque Valvanera. En ello estamos ya involucrados la Real Liga Naval Española en Madrid, donde fue presentado este proyecto el pasado lunes, día 9 de marzo, por su representante en Las Palmas, don Julio González Padrón, y el que les habla. Quisiera aprovechar este acto para invitar a esta ilustre y real institución a sumarse a la organización de este proyecto, concediéndole desde este momento la presidencia de la organización del mismo. También invitamos a autoridades y particulares a sumarse a estos actos, pues entre todos lo podemos hacer realidad. Solo decirle que podrán adquirir un CD del documental que vamos a ver aquí y del libro Valvanera, Requiem por un naufragio, cada uno el precio de 10 euros en la salida. Y al finalizar nos pondremos a su disposición por si quieren preguntar o comentar algo referente al documental. A todos, gracias. Para hacer algunas precisiones históricas sobre este documental, tiene la palabra don Julio González Padrón, marino, amigo del país y amigo personal. Muchas gracias, vicepresidente. Gracias. Señoras, señores, buenas noches. Desde luego es para mí un honor pues dar estos apuntes históricos, complementar, diría yo, este magnífico documental por dos motivos, pero el principal es por ese amor que le tengo yo a la Naviera Pinillo, que fue donde desarrollé toda mi carrera profesional como marino mercante hasta que me jubilaron. Y digo Aaron, no me jubilé, y es el que detalle. El documental tiene las limitaciones propias de un documental
y por eso yo creí conveniente, para ponerles a ustedes antecedentes, o digamos, contarle todo aquello que el documental, pues por su propio estilo, no ha sido capaz de enfocarlo, y yo creí que era importante. Por eso ves esta pequeña introducción, que no me va a llevar más de 10 minutos, 12 minutos, pero creo que es importante. El buque Barbarera, como bien decía, era un buque mixto quiere decir de carga y pasaje, perteneciente a la compañía Naviera Pinillo, que por cierto en aquel entonces se llamaba Naviera Pinillo e Izquierdo, que era un barco de 12.550 toneladas de registro bruto, 2 máquinas alternativas y una caldera, no, 2 calderas de triple expansión de 444 caballos. Doy estos detalles técnicos porque para romper un poco la leyenda negra que se ha creado, tantas cosas se ha escrito sobre el Barbanera, unas bien y otras mal, y hay alguien se atreva a decir que el Barbanera era un cascarón. No, señores, el Barbanera no era un cascarón, era de lo mejorcito que estaba. Hay que tener en cuenta, estamos en 1919, bueno, no era el Titanic, efectivamente, pero era de lo mejorcito que teníamos en la Marina Mercante Española europea. Y digo europea porque estos barcos hacia la línea de Filipinas, la línea por los inmigrantes, pero también llevaban barcos, en fin, había primeras categorías, ¿no? Y era un gran barco, la prueba está ahí, que ocupaba el lugar más alto en la Royal Register List, bueno, una lista que da las categorías de los buques. Esto para hacer un poco de defender esa idea y sobre todo tirar aquello, decían los cascarones, de que tenían los canarios, ¿no? Bueno, hay que decir que el Barbarera partió de, como bien ahora veremos en el documental, partió un 10 de agosto de 1919, zarpó del puerto de Barcelona, al día siguiente estaba en Valencia, 2 días después en Málaga, Cádiz, y luego llegó a las Palmas de Gran Canaria, bueno, de Cádiz ya vino para las Palmas de Gran Canaria, y llevaba a bordo 573 personas en tránsito, ¿no? Hay un detalle que quiero, porque es que quizás el documental no y yo creo que es importante para lo que vamos a ver luego, que sobre todo por la anécdota, que cuando el barco venía de Cádiz para Las Palmas se telegrafió, entonces era don Armando Bordes Calverí, le sonará a mucha gente, ¿no? Era el consignatario, le telegrafió reduciendo en 300 pasajes, o sea, que quitara 300 pasajeros, porque tenía que coger gente también en Tenerife y en La Palma. Bueno, voy a dar un detalle del Barbanera. Yo tuve, bueno, el tema Barbanera me interesa desde que era alumno de náutica, y tuve la gran suerte de conocer y tener una entrevista, dos entrevistas, aunque la segunda fue, bueno, ya entenderán ustedes por qué, fue hasta muy simpático, ya funcionaba muy bien, con doña Carmen Martínez de Pinillo. Doña Carmen Martínez de Pinillo era la dueña de Naviera Pinillo, y tuve la gran suerte de conocerla siendo yo alumno, y como normalmente, lo voy a contar porque aquí hay algún marino, los alumnos somos medio contrabandistas, y doña Carmen viajaba desde Sevilla, de Tenerife, en el Miguel Martínez de Pinillo concretamente, el día que vendía la naviera, y viajaba desde Tenerife a Sevilla, y se estaban poniendo de moda los televisores en color, y ella, claro, quería llevarse uno. Llevarlo era fácil, pero después sacarlo en Sevilla ya nadie quería, el capitán no quería saber nada, el otro tal. Y yo, que era el alumno, bueno, también el oficial alumno, pero como el alumno, ya le digo, era el contrabandista, digo, yo me encargo de doña Carmen de sacar. Y doña Carmen aquello me lo agradeció mucho, y me dijo, vaya a ver si va por Cádiz. Digo, mire, tengo que hacer la mili. Dice, pues cuando vaya a hacer la mili me visita. Aquello fue para mí una sorpresa porque yo tenía interés en que me hablara de Barbanera. Entonces fui a verla a su casa de Santiago Terry, número 1, y me contó una cosa que no lo cuentan, yo siempre lo cuento en mis conferencias, pero no lo cuento en el libro de historia. El Barbanera tiene ya, ella decía que su padre le comentaba que era un barco maldito, porque desde su construcción se equivocaron. El Barbanera se refiere a la Virgen del Barbanera, una virgen riojana, y está escrito las dos con V, pero este Barbanera, lo verán, la segunda letra va con B, y doña Carmen decía que eso lo había hecho de intención el ingeniero jefe de los astilleros de Glasgow, porque era hijo de un pastor protestante que odiaba a los católicos, y cuando aquello le impusieron, cuando se enteró que Barbanera era una virgen, le puso la B para fastidiar. Pero su padre decía que desde que el barco entrara en la cuatrinal, en fin, una religión, que le iba a cambiar el nombre. Bueno, por eso digo lo del barco maldito. Cuando dice que era el barco maldito, no, el barco maldito era por lo de la... También hay que contar, porque está, la verdad que el Barbanera es un montón de... tampoco, que lo comandaba don Ramón Martín Cordero. Don Ramón Martín Cordero solo tenía 34 años,
pero no por ello era un capitán, y eso lo digo de la parte del diario, ahora hago yo de caja negra del buque. Yo siempre he defendido a don Ramón Martín Cordero. Me consta que tenía que haber sido un gran marino, aunque solo tenía 34 años, por un detalle, porque ya había comandado dos barcos anteriores, el Wilfredo y el Balme, que eran dos cascarones, esos cascarones. Y en estas cosas de los barcos pasa como los aviones, entre más pequeños, por ejemplo, es más difícil pilotar una avioneta que un jumbo, se lo dice cualquier piloto, y efectivamente es mucho más fácil cuando ven esos ferries enormes, esos transatlánticos preciosos, atracados, es un coche, más fácil que un coche todavía. Precisamente ayer me hacían una entrevista allí y me decía, oye, lo difícil que es meter un niño, eso tiene que ser por todas partes, un juguete. Lo difícil es, y si aquí hay marinos, lo sabremos, es barcos de este tipo. Por eso digo que don Ramón Martín Cordero era un gran capitán. No era como se dijo aquí un periódico, el diario de la provincia, como si los barcos, en fin, decía exactamente así, que digamos protestando por el capitán, decía como si los oficiales de la Marina Mercante Española fueran hijos de hospicio, por la frase que se me grababa en un diario de la época. Este hombre, don Ramón Martín Cordero, viajaba eso con su esposa, que por cierto era nieta del notario Torres, de la calle Torres, notario famoso en Filipinas. Viajó con su hija, que quedó en Tenerife. Nuestro barco, después de refrescar la aguada, cambiar el agua, ¿no? Partió para Tenerife y tomó carbón, y efectivamente de ahí a Santa Cruz de la Palma, donde se despacha definitivamente para los puertos de San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Glasgow y Nueva Orleans. Nuestro barco es otra de las cosas que no estoy de acuerdo, pero yo tuve la gran suerte de ser amigo y conocer bien al conciliatario, a don Armando Borges. Llevaba 1200, se lo voy a decir exactamente, 1236 personas a bordo contando con la tripulación. Pero don Armando, como bien me demostró, no solo protestaba por ese, se lo digo por si entra en internet, ven una lista de tripulantes, esa lista de tripulantes tiene de verdad, vamos a ponerle, vamos a ser generoso, un 60-70%, porque alguien empezó a poner nombres ahí, porque había mucha gente que no aparecieron dentro, otros colados, se usaba mucho eso de que tengan en cuenta que decirle a una persona no puede embarcar, pues le daban dinero al mayordomo y lo metía, el otro se coló. O sea, hubo mucha gente que no aparecía en las listas, ¿no? Bueno, el barco sale, como digo, de La Palma, y ahí ocurre algo que me parece que incluso en el vídeo dice algo extraordinario. Yo, como lo digo como marino, no es extraordinario. O sea, el que se pierda un ancla no es extraordinario, porque el fondeadero de La Palma es un fondeadero muy profundo y además de roca volcánica donde existen muchas cuevas. Cuando se deja caer el ancla, se corre el riesgo en esos fondeaderos. Los fondeaderos buenos son como los de aquí, de fango y arena, ¿no? Entonces, cuando se fondea en un sitio de piedra de ese tipo, está lleno de roca, es muy normal que una de las uñas del ancla se quede trabada. Y eso le puedo decir que no hay maquinilla que tire por la maquinilla, que no hay máquina que tire por el para arriba, ¿no? Entonces fue necesario el barco, cuando hizo la maniobra de reviro para La Palma no atracaba, porque tampoco atracaba aquí. Bueno, aquí se atracaba, perdón, donde no atracaba La Palma subían en bote. Cuando quiso hacer la maniobra de reviro, el ancla no pudo salir, entonces hubo que picar. Bueno, picar el ancla es desengrilletarlo, ¿no? Se dice picar porque antiguamente, como habían en cadena, pues se picaba, se daba una piqueta y se rompía. Hubo que picar el ancla y dejarlo. Eso algunos lo interpretaron como primera señal de mal augurio, ¿no? Uy, esto va a pasar algo raro. Los marinos sabían que no, era una cosa normal. De hecho, los barcos, todavía hoy los barcos modernos llevan un ancla de respeto, ¿sí? Todavía hoy lo llevan, apenas se usa porque es muy raro que un barco se pierda, además las maquinillas tienen más fuerza y eso. Pero entonces sí, yo estoy seguro que el fondo del mar está lleno de anclas perdidos, ¿no? Nuestro buque llegó a San Juan de Puerto Rico el 5 de septiembre, con 1236 pasajeros, como le digo. Descarga parte de su carga, que consistía principalmente en cebolla de Lanzarote, que por cierto ya en aquella época se hablaba que era la mejor cebolla del mundo, sí se decía, la cebolla de Lanzarote tenía mucha fama, ¿no? Y de ahí parte para Santiago de Cuba, y ahí ocurre en Santiago de Cuba, el primer puerto cubano, ocurre algo extraordinario. En realidad ya habían 70 y pico, parece que eran los pasajes para La Habana. Sin embargo, se quedan 742 personas. Aquello, incluso hasta las autoridades se asustaron, pensaron como menos que los españoles íbamos a invadir de nuevo Cuba, ¿no? Bueno, como lo verán en el vídeo, hay muchas teorías. Yo mantengo que la mayoría de los que se quedaron fue por, yo le llamo la teoría del inmigrante.
Si hay trabajo aquí, ¿para qué sigo para allá, para La Habana, no? Otras fueron casualidades, otras no. Bueno, el vídeo les contará detalles. Yo solo voy a decir una cosa simpática de Telde, o sea, dos de Telde, Juan Valls y Pancho Mireles, porque estoy a contarlo, aunque yo sé que a ellos no les gusta que yo lo cuente así, pero es que yo debo contarlo, no fue cierto. Estos chicos, pues, con 19 años, imagínense ustedes, 19 años, isleños, llegaron allá a Santiago de Cuba y bueno, se fueron pues, a un bar, exactamente no era un bar, era una especie de cabaret o sitio de aquello, de una señorita de moral distraída, ¿no? Con 19 años, aquellos ardores y el barco y tal, pues imagino que esos chiquillos estaban, y de Telde, pues sepamos, allí hicieron patria, ¿no? Bueno, se pasaron toda la tarde haciendo patria. El caso lo pasaron también, que cuando llegaron al barco, ya se había ido el barco, eso les escapó la vida, ¿no? Juan Baez, perdón, Mireles, en una finca de Telde, de la zona del aeropuerto, me comentaba, dice, mira Julito, y fíjate cómo son las cosas, de aquellos polvos vinieron estos lodos, me decía él, ¿no? O sea, con cosas hay muchas anécdotas de esto que ya no las quiero adelantar, pero bueno, yo quiero contar esa moderna. Ahora sigo haciendo de caja negra. El barco sale de Santiago de Cuba y fíjense cómo son las cosas, que gracias a una fotografía que me dio el amigo, pero no lo sabe, que esto es una cosa nueva, me dio una fotografía 24 horas, que no existe, una fotografía que sacaron en Santiago de Cuba 24 horas antes de que saliera el buque. Y observo una cosa que lo voy a incorporar a mi nueva investigación, que el buque lleva excesiva, o sea, está prácticamente en lastre, o sea, lleva muchas horas muertas, bueno, muchas horas muertas, todo lo que está fuera del agua. Yo sé que era un barco de pasaje, pero de todas formas era mucha, me da la impresión, porque es que hay quien dice, que para mí sigo diciendo que es un disparate, porque no creo que, alisar por derecho un barco, alisar un buque de pasaje es lo más sencillo del mundo, como se pueden tocar los tanques, no como cuando llevas cubertada, que tienes que estar pendiente, que si se te va el centro de gravedad y esas cosas, ¿no? Entonces, eso sí puede ser una cosa peligrosa que ahora me une ya al final. El barco, en la fotografía que me diste, está prácticamente arriba. Además, tirado un barco al lado que está todo enterrado y es altísimo, ¿no? Hay quien dice que el barco salía escorado. Yo sigo diciendo que no puede ser eso. La prueba está incluso, el barco al pasar, si se sitúan en Cuba, está en Santiago de Cuba por aquí, y luego hace así la vuelta, esto a Punta Maicí. Punta Maicí es un sitio de roca, hay mucha profundidad. Y ahí los barcos cuando giran se pegan mucho a las rocas, porque aprovechan la corriente a favor, que le ganan 3 o 4 nudos. Y entonces hay unos testimonios de alguien que lo vio, y además muy bonita la frase, porque dijeron o aseguraban que habían visto pasar al Barbanera fuerte y apretando fuego. Muy bonita el arcón marinero, ¿no? Dice que iba fuerte apretando fuego, no iba inclinado. Otros decían, el capitán sabía que se iba a crear un ciclón y tenía prisa para llegar a La Habana. Yo desmonto esas dos teorías. Primero, yo estoy convencido que un capitán formado, no era ningún esto, no pone en peligro la vida, ya no la de él, que al fin y al cabo nosotros siempre nos ponemos, menos el italiano que se escapó, ¿no? Pero bueno, el buen marino tampoco tiene que hundirse con el barco, ser el último, pero desde luego no pone en peligro, eso lo puedo porque lo he vivido, no se pone nunca en peligro la vida de los seres que lleva él. Tu responsabilidad de capitán te obliga a muchas cosas, ¿no? Yo estoy seguro que no, el capitán no conocía Sí, había noticias de la bajada de presión, de un temporal, pero más nada. Y luego, prisa para llegar a La Habana. También los marinos lo saben, que un buque que desarrollaba al máximo 12 nudos, bueno, 12 nudos son 12 millas, el nudo es 1 milla por hora. Las prisas es un disparate. No, eso de los ferries modernos sí, que vas tú a 15 metros y vas a 22, pero a 12 nudos no vas a meterle, no tires prisa, o sea, cuando se llega, ¿no? Entonces, nuestro buque llegó al morro de La Habana, llegó el día 9, y ya entonces, la tarde anterior habían cerrado el muelle por aviso de temporal. Por eso cuando hablan del ciclón, yo siempre digo, un momento del ciclón, que no había ningún satélite que te indicara el ciclón. Si bien es cierto que ya en aquella época, que es otra de las cosas que yo mantengo, la teoría de que el general él supuso que sería una tormenta profunda, pero no un ciclón. Porque en aquella época ya se conocían los recorridos del ciclón, lo digo porque, y había unos síntomas claros, que era la bajada del pájaro. El pájaro le decimos a nosotros al barómetro porque va dentro de las aulas, ¿no? Entonces cuando baja muy rápido, de luego hay una depresión muy cerca. Pero es que además somos capaces, con una serie de datos de la dirección del viento y eso, de situarla, el vórtice en la carta. Y él no. De hecho, él incluso pidió, con la letra G con destello, porque utilizó la telegrafía solo en Matanza, pero luego con el telégrafo se hacía mucho, el telégrafo no mentira, con la foco pidió práctico, la letra G son larga, corta, y le contestaron desde el morro
diciéndole que no, que capeara, bueno, capear sí, que aguantara, se dice capear, capee usted el temporal fuera porque el puerto está cerrado. E incluso el vapor, el Montevideo, que estaba atracado dentro de La Habana, la bahía de La Habana, huyó por el miedo de la sirena, porque lo insistió, o sea, hubo una insistencia de tal. Bueno, el hombre entonces, que ahora viene para mí, y lo digo como técnico, como marino, para los ciclones, en fin, yo en mi experiencia marinera tuve a mucha distancia yendo para Granada, a casi 2000 millas, y le puedo decir, no se las aconsejo a nadie. Yo no creo que no haya pasado nadie un ciclón, nadie, yo creo que nadie. Pero bueno, en este caso tenemos una maniobra que se llama maniobra de escape, que es precisamente situar primero el ciclón y luego maniobrar convenientemente para escapar. Se llama así, maniobra de escape, puede escapar del lugar. Y nuestro capitán hace todo lo contrario, lo que no haría ni un alumno de eso. Pone rumbo norte y se va a lo que él supone, se va encima del ciclón. Por eso digo que él no sabía que existía un ciclón, o se estaba formando un ciclón, como dicen los técnicos, algunos estos, diciendo que en el Golfo de México se estaba haciendo un ciclón. Yo creo que no, si no él lo va ahí. Eso fue el día 9. Ya no se sabe más nada de él, hasta el día 19, que el caza submarino, bueno, un submarino americano, pues lo descubre, Corado, de Brasil Castribor, no sé si tal, sobre el bajo de Rebeca, una gran movediza, con 488 personas a bordo, que por cierto, como bien decía, todas están allí, a solo 12 metros de profundidad, todas injustamente olvidadas para la historia, nadie, ni siquiera, yo me alegro mucho que la ruta se recuerde con frecuencia. Yo vengo dando un homenaje todo desde el año 2000, los días 10 de septiembre, recordando a esas víctimas, porque nadie se ha acordado de ellas, pues posiblemente porque no eran del Titanic, no era lo mejor de lo más selecto de una sociedad anglosajona que iba de fiesta y de baile. Aquí eran 488 emigrantes desgraciados que necesitaron emigrar, no eran ladrones, necesitaron emigrar a tierra lejana para ofrecer a su familia aquello que le negaba la decadente España de entonces. Por eso digo que esta gente lo del monumento es una deuda que tiene la sociedad canaria con esta gente, y yo me alegro que la sociedad, y digo voy a decir mí, porque también me siento muy amigo del país, haya abanderado, quiere abanderar, junto con la Real Liga Naval Española, a la cual me honra ser su delegado aquí en la provincia de Las Palmas, ese proyecto de repetir con un ferry, vamos a tener eso, repetir el viaje al Barbarera y hacer unos actos allá y a dar un homenaje in situ, porque las víctimas están allí, allí por problemas muy sencillas. Cuando hay un temporal, los barcos hoy no, pero esos barcos antiguos tenían un famoso portillo temporal, se cerraba todo, eso era un estanco. Yo creo que allí están todos, o sea, no le dio tiempo a salir nadie. Hay un detalle que no lo cuento, y con esto acabo, que no cuenta el documental, que uno de los buzos americanos en los años 60 que se sumergió, bueno, hay que decir que es una zona difícil porque hay mucha corriente, además hay mucho tiburón y barracuda. Y este hombre, no me acuerdo nunca el nombre, bombardeó una de las hélices que la vendió a un anticuario de Miami, que por cierto yo estoy investigando y parece que ni siquiera era anticuario, creo que la fundieron, después una pena, ¿no? Le llamó la atención que un portillo estaba abierto, y le llamó la atención lo mismo, porque como también era marino, él sabe que esos portillos no podían estar abiertos, pero él estaba abierto, además creo que la fotografía, lo que lo vamos a ver aquí en el sí. Bueno, él se introdujo por ese portillo y dice que vio el cadáver de un niño con algo de ropa, me imagino que algo sería esquelético, claro, flotando, y que le impresionó aquello e interpretó eso como una señal de esa gente diciéndole, esto es un camposanto, déjanos en paz o algo así. Entonces dice que él cerró ese portillo, dice que lo cerró y que prometió que no se sumergiría más. Su hijo, que lo intentó de nuevo, creo que es eso, recuerda eso de su padre, que su padre no quería que eso fuera un camposanto. Y siendo americano, se quejaba de que los españoles, aunque no fue así desgraciadamente, nunca hicimos nada por ello. No, sí se intentó, lo que pasa es que era una época muy difícil, no había dinero y tal, pero ni siquiera un momento en tierra, tal. Por eso yo me alegro mucho que la Real Económica Amigo del País, esta patriótica institución, pues vaya a abanderar ese proyecto, que esperemos que vayan todos, y no se asusten por el precio, porque una de nuestras intenciones es implicar a tanta gente que cuesta un chiste. Hasta 1200 personas vamos a llevar, creo que yo, al ferry. Ya esto no es nada nuevo, esto se hizo con el Titanic y creo un éxito de espanto. Y si lo hicieron esa gente, que lo único que distingue a nosotros es que hablan inglés, no lo vamos a hacer nosotros y mejor. Claro que sí, ya verás cómo es todo. Señores, no les quito más tiempo. Solo decirles una anécdota nada más, porque oirán muchas aquí, que yo me niego a guardarla, porque tampoco la recogen los libros de historia, pero como tengo ya mis testigos. Recuerdan que le dije que cuando el barco venía para Las Palmas, telegrafiaron quitando 300 pasajeros. Bueno,
apareció a don Armando, esto que lo cuento don Armando, en nuestras reuniones ahí en Triana, muy importante, que era el persona don Armando, lo recuerdo mucho. Dice que le llegó un señor y que le dijo que para buscar el pasaje le habían dicho que no había pasaje, pero que era de Fuerteventura, que por favor, que había llegado en un velerito de Fuerteventura, que no había podido llegar antes y que tenía que irse para acá. Y entonces Armando le dice, es que no puedo darle eso, es que ya, mire, es que yo, claro, volver a Fuerteventura otra vez, ustedes suben aquí de Las Palmas, pero bueno, el pobre le lloraba y su hermano le dice, partía al alma a ver a aquel hombre, pero es que no podía, dice, 60 pesetas, dice, yo tengo las 60 pesetas del billete, dice, no, si no se trata de las 60 pesetas, es que no puede. Total, lo despidió. Dice, bueno, y dentro de la conversación le dice, me quedaré esta noche en la pensión de Rosarito. La pensión de Rosarito es una pensión que está presente en la calle Rosarito, muy famosa, ¿verdad? La pensión de Rosarito. Y cuando vaya al primer barco, mire para Fuerteventura, pues dice que por uno que llorando, dice, aquí se partió el alma. Lo recibieron en su despacho. A la hora del mediodía, cuando don Armando se iba a recoger para irse para su casa, dice que se encontró un sobre en el suelo y estaba como medio abierto. Dice, lo abrí, y era una carta que le llamó la atención dos cosas. Primero la letra, que era una letra muy bonita, y luego se dio cuenta que era una carta de amor. Y era una tal Teresa Morales, bien digo, sí, Teresa Morales, que le escribía a un tal Juan y le decía, le llamó mucho la atención una frase muy bonita que le decía, Juan, no te preocupes, que solo tengo 20 años y te estaré esperando siempre a que tú me reclames, sí, porque antes viajaban y después se reclamaba, ¿no? Para que tú me reclames, que contigo va mi corazón. Creo que aquello le gustó tanto y se junta, dice, esto va a ser Juan, va a ser el de la... Y como le había dicho que se quedaba la pensión de Rosarito, dice, no, este hombre va para allá, yo le busco lo que sea, que fue uno de los que no aparece en la lista de tripulantes. Se fue al pensión de Rosarito y lo encontró. Dice, mira, te voy a poner como quinto. Los quintos eran, los barcos tenían que llevar 10 pasajes de quinto, que eran por el número 1, 2, 3, y lo puso por el número, dice, yo ni me acuerdo qué número le dio. El caso es que Juan no regresó, claro, Juan se murió. Y don Armando siempre tuvo esa cosa en la cabeza de esa mujer, Total que, por estas casualidades, se entera, precisamente que fue alumno conmigo, hoy práctico en Tenerife, Juan Pedro Morales Chabón, que es su tía. Y entonces, Juan Marín, o es mi tía, ¿sabes? Él conocía el caso de la tía. Y fue a verla a Fuerteventura. Y me contaba don Armando que se encontró una persona mayor ya, murió en el año 70, el año de la Constitución, el 78. Dice, una persona mayor, dice que muy guapa, dice, me llamó la atención, se lo pega de piel rubia, así, muy guapa y tal. Y le dijo eso, y dice, mire, y le contó, si yo tengo usted remordimiento, y le contó toda la historia. Y dice que tuvo con ella una conversación fantástica, estupenda, es una persona perfectamente cuerda, ¿no? Pero que como la ve tan guapa, tan elegante así, dice, mire, le voy a hacer una pregunta, ¿y cómo, en fin, con lo elegante, lo guapa que usted tiene que tener un montón, ¿cómo es que no se ha casado? Y entonces, que se transformó esa mujer, lo dijo don Armando, se saltaban las lágrimas, dice, se me transformó. Dice, no, Bobito es muy de allá de Fuerteventura, dice, no, Bobito, yo no me puedo casar, pues estoy esperando que Juan me reclame. ¿No ves que él se llevó mi corazón? Y entonces dice, ah, claro, hombre, tal, se me dio cuenta que estoy hablando ya, pero dice, es que esa señora, después, esto me lo ha contado mucho Juan Pedro, el práctico de Tenerife, que se le puede hablar de todo el día, pero si le hablaban de Juan tenía que reclamarla. Y ahora viene una cosa que a mí me dice los pelos, por eso no me niego, o sea, es que me resisto a recontarlo. Juan Pérez, hoy es práctico de Tenerife, en aquel tiempo tenía 13 años, parece que en el avión, su lecho de muerte, y dice, Julio, yo los que viera a 500 personas muertas, pero he visto a muchos muertos. Y mi tía tenía una expresión en la cara de felicidad, parecía que se estaba hasta riendo. Y entonces yo le pregunté a mi padre, oye mamá, mira tía Teresa, ¿de verdad que parece? Siempre dice, ay mira, parece que está dormida, parece que se está riendo. Dice, es que posiblemente se está riendo porque se ha encontrado con Juan en el cielo. Y es que los marinos que somos los románticos siempre decimos que los náufragos enamorados siempre nos reclaman. Muchas gracias. Vamos a mencionar esto y aquí verán un montón de anécdotas más que yo, no sé, pero yo les recomiendo este libro escrito por este cubano, Mario Luis López, que tiene un montón de anécdotas. Podríamos estar hablando aquí toda la noche, pero que son todas fabulosas. Bueno, vamos a mencionarlo y luego, como les digo, si necesitan alguna explicación o lo que sea, estaré encantado de ello.
situación en Canarias a principios del siglo XX no era especialmente grave, puesto que en las islas se estaba produciendo en aquellos momentos un auge económico gracias a la expansión del cultivo del tomate, el plátano o la papa, que eran destinados a los mercados prioritariamente británicos. Y había una gran expansión derivada también del Puerto Franco. Por lo tanto, no era un periodo de crisis, pero sin embargo los sueldos que se pagaban en Canarias eran bastante más bajos que los que se pagaban en Cuba. Y según periódicos de la época, en este país el obrero ganaba mucho dinero, el trabajador pues, era recompensado su trabajo, que eran trabajos muy duros, en muchos casos eran personas humildes que eran sumamente explotados, pero percibían dinero, ¿no? Y en el caso de los canarios, muchos vinieron precisamente por eso, porque podían enviar remesas financieras a sus familias. La emigración canaria en esos años tenía una alta capacidad de retorno. El 70% de los emigrantes a Cuba retornaron a las islas, porque con lo que ahorraban podían comprar terrenos y fabricar sus casas en Canarias. Y eso se puede ver, por ejemplo, aquí en la isla de Tenerife, en Tegueste, en La Guancha, donde muchos de estos inmigrantes retornaban con ese dinero y favorecieron la división de la propiedad, como se puede ver también en zonas del norte de La Palma, como Barlovento, como Grafía, en los llanos de Aridane, etcétera, colaboraron, digamos, de una forma a favorecer el desarrollo de un pequeño campesinado, o algunos de ellos pues dedicarse al incipiente sector urbano, como es el caso, por ejemplo, de los herreños que emigran a Las Palmas o a Santa Cruz de Tenerife para dedicarse al mercado interno. Entonces, todas esas opciones hacen que, salvo el periodo catastrófico de la Primera Guerra Mundial, que como se cerró el mercado británico por la irrupción de los submarinos alemanes en las costas de Canarias, salvo ese periodo que además se llegó al mayor índice de migración de los canarios, hasta la danza de los millones de 1921, podemos decir que la migración canaria fue una constante en todas las islas. Alcanzó el mayor porcentaje en relación a la población en La Palma, pero afectó a todo el conjunto de las Islas Canarias. Eso es un rasgo característico de esta época, que se diferencia de otras épocas donde las inmigraciones tuvieron otros destinos, según las islas. Pues muchos venían a Cuba entonces huyéndole al servicio militar y otros a buscar un mejor futuro económico. Además venían aquí porque Cuba en esos años tenía prosperidad, y además de La Palma, de Tenerife, del Valle de la Orotava, porque conocían el cultivo del tabaco y venían a trabajar en eso, y de Gran Canaria conocían el cultivo de la caña y venían a trabajar eso, y de todas las islas venían. Esas eran las razones fundamentales por las que los emigrantes canarios venían aquí a este país. Queremos dedicar este documental a todos los canarios que por distintas causas tuvieron que emigrar a Cuba dejando atrás a sus familias y a su tierra. Es un trabajo muy laborioso y de muchas horas de investigación para poder seguir la estela de un barco que fue un mito en la emigración española a Cuba. Hablamos del Valvanera. En aquellos años habían varios transatlánticos que cubrían las líneas entre puertos españoles y americanos, principalmente con emigrantes, y muchos viajaban en condiciones muy precarias. Canarias era escala de estos barcos. Uno de los más conocidos en la época era el Valvanera, perteneciente a la naviera Pinillos Izquierdo. Cuando salió a navegar, en noviembre de 1906, era un barco bastante moderno para la época, un barco de 5.000 toneladas de registro bruto, 120 metros de eslora, dos máquinas alternativas de triple expansión con 6 calderas de llaman retornos escocesas que obedecían, que aseguraban la ejecución del vapor necesario para garantizar el pleno rendimiento de la propulsión, y una cámara para 1.200 pasajeros distribuidos en 4 categorías. El buque Valvanera había sido contratado por Pinillos Izquierdo y compañía en el astillero Connell, en Glasgow,
que era una factoría con la que la compañía gaditana tenía ya una larga relación con la construcción de otros barcos, y que es un carril debe tener también el futuro. Existe una historia muy curiosa alrededor del nombre de Valvanera. La familia Pinillos quiso poner este nombre por su devoción a la Virgen de Valvanera, pero escrita con 2 V's. Sin embargo, a la hora de ponerle el nombre al barco, hubo una equivocación y cambiaron la segunda V por una B. Logramos conseguir el testimonio de don Alberto Juan Herrera, último dueño de la naviera Pinillos en España, quien muy amablemente nos relató cuál era la carga más común que realizaba este vapor. Estos barcos cargaban mercancías de toda índole, especialmente en carga general para construcciones y aceite y todas estas cosas comestibles que se llevaban para allí. Cuando la roleta venía de Cuba, pues entonces se gastaba aquí en Canarias mucho tabaco. Y no solo lo traía para Canarias, sino lo traía para Cádiz más que nada, para la tabacalera, entonces, y para Barcelona y Canarias. Y venían casi completos de faros de tabaco. Y el pasaje, pues, algún que otro inmigrante que ya quería marcharse o de algo, también venía inmigrantes de retorno, ¿no? Pero menos cantidad que la inmigración, por supuesto. Durante la entrevista con el señor Herrera, nos sorprende observar que en su casa existen objetos valiosos de aquel pasado. Encontramos dentro de una vitrina toda una vajilla y cristalería completa, idéntica a la que llevaba el Valvanera, pues todos los barcos de Pinillos disponían de las mismas piezas de servicio. El 10 de agosto de 1919, el Valvanera zarpó del puerto de Barcelona, haciendo escala en Valencia, Málaga y Cádiz. Llegando a las Palmas de Gran Canaria el día 17 de agosto, en donde embarcaron 251 pasajeros. Un día después, recogería carga y más pasajeros en Tenerife, subiendo algo más de 200 personas. El 19 zarpa hacia el muelle de Santa Cruz de la Palma, en donde se embarcaron algo más de 150 pasajeros. En estos 3 puertos canarios se sucedieron varias situaciones anecdóticas, por las cuales algunas personas no llegaron a embarcar. Mi padre iba solo, vino de Granadilla andando a Santa Cruz. A veces se pegaban 2 días de jornada, pero yo no sé si lo hizo en un día y pico. El caso es que cuando llegó aquí a Santa Cruz, que se fue al muelle a coger el barco estaba en reposición de cargas y descargas y demás, ¿no? Y entonces le dijeron, dice, no sabemos si salimos hoy porque depende de la carga, ¿no? Depende de esto. Entonces, mi padre se quiso dar unas vueltas por Santa Cruz y donde fue a parar fue a la concesión de Santa Cruz. Y por allí se sentó, pero en esto aparece un señor joven también, pero digamos afeminado, vamos. Y entonces mi padre le hizo 2 añicos a mi padre, pero como mi padre era un hombre de pueblo, porque hay que decir la verdad de todas estas cosas, y mi padre salió detrás de él a pegarle. En este caso, mi padre nunca me dijo a mí que a los guardias lo habían detenido, pero según mi hijo más viejo, porque habló con confianza con él, pues por lo visto sí le dijo que los guardias lo habían detenido, a los 2. Y entonces, pues en este intervalo de tiempo se le fue el barco para La Palma. El día 21 de agosto de 1919, el Valvanera zarpa de Santa Cruz de la Palma con 1.230 personas a bordo, capitaneado por el capitán Ramón Martín Cordero. El barco protagonizó otro acto curioso al realizar maniobras de revío para dejar el muelle de Santa Cruz.
En plena maniobra, en proceso del reviro, se produce un hecho insólito. Se pierde la cadena y se pierde el ancla que quedan en el fondo de la bahía de Santa Cruz de La Palma. No es un hecho aislado, pero tampoco es un hecho frecuente. De modo que entre la tripulación esto es un mal augurio, y se convierte en uno de los episodios que acompañan en este proceso histórico que desemboca en la tragedia final que conocemos. El Valvanera deja los puertos canarios y se dirige hacia el Caribe, cargado de gente que deja atrás su tierra, sus amigos y muchos de ellos a sus familias. Lo dejan todo, con la ilusión de poder regresar a sus raíces con algunos ahorros que puedan ayudar a su familia a tener una vida más digna. De la travesía hasta llegar a Santiago de Cuba no disponemos de datos concretos, por lo que se intuye que fue muy tranquila. No obstante, disponemos de varios testimonios sobre las vivencias a bordo. Puedo decir, por ejemplo, que se hablaba de una discusión que hubo muy fuerte a bordo del Valvanera entre un peninsular y un isleño de La Palma por el problema de los vinos. Hicieron un oficial dijo que el vino que estaban tomando era peninsular y ellos aseguraban que era canario y que el canario tenía más calidad, y eso trajo una especie de trifulca, y un oficial de baja graduación terminó con el altercado. También se hablaba de lo que se comía en el Valvanera, el menú. Tantas veces repitieron el cuento que uno se le queda grabado, a pesar de que no son cosas que se acostumbran aquí en Cuba a comer. Por ejemplo, ellos decían que la papa nunca faltó en ninguna de las comidas que se hizo. No faltó la papa, no faltó la carne salada, el tasajo, el bacalao. Se comía por la mañana en algunas ocasiones, o en bastantes ocasiones, el gofio. La sopa con pan frito, estoy hablando en la clase emigrante, no sé en la otra clase. Se hablaba de las comidas que se hacían, y bastantes comidas peninsulares, como por ejemplo, mi abuelo comió por primera vez la fabada. Yo recuerdo que mi padre nos comentaba cuando hablaba de la cuestión de Cuba y toda esa historia, donde dormían, etcétera, etcétera, pero en el barco normalmente comían básicamente lo que era gofio con agua, con pejines, o sea, pescado salado, que había unos salazones en la isleta y ellos se llevaban de ahí toda lo que era la comida. Y bueno, los primeros días lo típico, las papas y toda esa historia, pero básicamente era gofio amasado y pejines, y mucho pescado salado seco, ¿no? Lo que era araña, etc. El menú del Valvanera lo dijeron tantas veces que es una cosa que recurre a la mente de uno en cuanto a los frutos secos, y muchos canarios tomaron el jugo de limón, según contaban ellos, por primera vez ahí en el barco. Parece que lo daban con alguna frecuencia. El 3 de septiembre de 1919, el Valvanera parte de San Juan de Puerto Rico, llegando 2 días más tarde a Santiago de Cuba. Queremos ir tras los pasos de aquellos emigrantes que fueron en ese último viaje del Valvanera. Decidimos viajar a Cuba. Tuvimos la suerte de contar con un anfitrión de lujo, Mario Luis López Isla, escritor cubano, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, descendiente de canarios y uno de los mejores investigadores de la historia del Valvanera. Sus numerosos libros dan testimonio de lo acontecido. Estando en Cabaiguán, nos dirigimos a entrevistar a una nieta de una de las supervivientes del Valvanera, pero al llegar a su casa nos encontramos con una grata sorpresa, pues elaboran un vino llamado Valvanera.
de una señora llamada Bonanza Rodríguez Díaz, fallecida desde el año 45, pero que vino a Cuba en el Balvanera. Por la belleza y los encantos de toda esta región oriental, decide ella y la familia que la acompañaba, ella tenía 20 años cuando llegó a Cuba, asentarse allí, pero inmediatamente decidieron venir para la región central y ya ella se casa aquí en Cabo de Guano y constituye toda su familia. Tenemos una gran aceptación y decidimos, a la hora de ya patentizar nuestro vino, darle un reconocimiento por su nombre, de llamarlo Balvanera, en honor a esa abuela que vino en ese barco a Cuba y que tantas cosas lindas nos legó. Y llegó el día en que partimos hacia Santiago de Cuba. Santiago de Cuba es la segunda ciudad más importante de la República de Cuba. Situada al este de la isla, fue capital de la antigua provincia de Oriente y actualmente lo es de la provincia del mismo nombre, fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. En la población coinciden estilos arquitectónicos múltiples, desde el barroco hasta el neoclásico más depurado. Son de especial interés los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales con inmensos ventanales y apretados balcones. Pero más allá de los propios encantos que resultan de los ambientes urbanos, no se concebiría Santiago de Cuba sin su gente espontánea, alegre y natural. Nuestra primera parada en Santiago de Cuba es en el Castillo de la Roca, que fue declarado por la UNESCO en 1997 como Patrimonio de la Humanidad, donde se cita como el más completo y mejor preservado ejemplo de la arquitectura militar hispanoamericana, basado en principios de diseño italiano y renacentista. Nos encontramos en el castillo de San Pedro de la Roca, conocido popularmente como el Morro de Santiago de Cuba, a la misma entrada de la bahía de Bolsa de esta ciudad cubana. Lugar emblemático y además con gran historia por los hechos que han acontecido aquí, como fue la batalla naval entre España y Estados Unidos en la guerra de 1898. La escuadra del almirante Cervera fue destruida aquí en la entrada de este lugar donde se encuentra el Morro Santiago. Por este lugar entró a la bahía de Santiago de Cuba el 5 de septiembre de 1919 el vapor Balvanera de la línea Pirillo, luego de hacer una escala en San Juan de Puerto Rico. Traía más de 1000 pasajeros y tripulantes, y en un lugar como este puerto donde solo iban a descender menos de medio centenar, pues se quedaron más de 700 personas por diferentes razones, e incluso esto llamó la atención de las autoridades por ese descenso masivo no planificado. Las causas, la historia se ha encargado de transmitir muchas de ellas. Algunos por ir al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, otros porque se quedaron bebiendo en los bares de la bahía y se les fue el barco, otros porque encontraron trabajo, muchos porque quisieron montar en tren e ir hacia el interior de Cuba en tren, y otros también por simples corazonadas. En fin, que aquí bajaron más de 700 afortunados. A varias personas que nos cuentan diferentes
de sus familiares no se embarcaron nuevamente en el Valvanera. De los pasajeros que embarcaron iban 17 de Fuencaliente de La Palma. Y entre ellos un tío mío, don Antonio Hernández de Paz, que tenía entonces 17 años. Él me contaba de su experiencia en el barco, que la había pasado bien, que una parte importante del viaje la había pasado en cubierta, porque el calor en el interpuente viniendo en las áreas era muy sofocante, y que el barco fue con una cierta espera durante el viaje hasta que llegaron a San Juan de Puerto Rico, donde tuvimos un día descargando cebollas de Lanzarote, que habían cargado en Las Palmas, en sacos. A continuación, y aunque él había pagado el pasaje hasta La Habana, y le había costado 19 libras, que le había pagado su padre, mi bisabuelo, don Francisco Hernández Hernández, él y los 17 que iban de Fuencaliente toman la decisión, todos ellos de desembarcar en Santiago de Cuba, porque aunque, insisto, habían pagado el pasaje hasta La Habana y tenían planificado llegar hasta las Illas Central, sin embargo, tomaron la decisión, para ellos afortunada en su vida, de desembarcar en Santiago de Cuba y coger el tren para llegar hasta su destino. De suerte que se supo primero la noticia de la tragedia en Canarias antes de que ellos tuvieran conocimiento pleno, que estaban trabajando las regas de tabaco en el campo, y cuando se tuvo conocimiento por este tío mío de que había sucedido la tragedia del Valvanera, se apresuró rápidamente a enviar un telegrama a sus padres haciéndoles saber que estaba vivo. Se bajaron de Santiago básicamente porque nunca se habían subido en un tren y tenían esa curiosidad, y bueno, de esa forma cuando llegaron a Santiago bajaron del tren y se salvaron. Resulta que mi padre salió del puerto de la Luz de la Parva de Gran Canaria hacia La Habana, Cuba. El barco se paró en Santiago de Cuba y a echarle unos picos mientras estuvo el barco ahí parado, y se entretuvo demasiado echándose unos picos, que el hermano se bajó que iba a poner a buscarlo para que no se le escapara el barco, y resulta de que cuando mi tío, el hermano de mi padre, encontró a mi padre, llegaron al muelle, pero resulta que ya el barco se había marchado. Pues de esa forma se salvó. Es muy curioso lo que le sucedió a mi abuelo a la llegada a Santiago de Cuba, al puerto de Santiago de Cuba. Y tuvo un mal presentimiento. Él decía que había visto en las nubes del Atlántico y en las nubes del Caribe, había visto algunas señales que le daban la pista de que algo iba a pasar, malo iba a pasar. Y entonces inmediatamente decidió abandonar el Valvanera en el puerto de Santiago de Cuba. Sus amigos que conocían sus dotes premonitoria también lo siguieron en esa aventura, y bueno, se bajaron ahí en ese puerto y abandonaron la posibilidad de llegar hasta La Habana, que era donde habían pagado su pasaje. Y ahí empezó una aventura cubana. ¿Qué mal presentimiento pudo tener? ¿Cuáles fueron las posibilidades de leer esos cielos del Atlántico y del Caribe? La verdad que no se sabe. Pues espero que la historia nos diga con el tiempo si hay leyes científicas para saber que eso que leyó mi abuelo tenía alguna verificabilidad. Era él y 3 compañeros más. Venían de Horizonte y la forma o la vía en que bajaron, no recuerdo porque eso me lo contó uno de sus hijos, mi tío, y vinieron de Santiago para acá dando trastumbos, como podemos decir, hasta llegar a Sasa del Medio, que fue donde se instaló. Estamos en este momento en un lugar histórico, en un sitio donde tocó tierra por última vez en su historia el vapor Valvanera. Esto es el paseo La Alameda frente al puerto marítimo de Santiago de Cuba, en la parte más oriental del país. A mi izquierda, el antiguo muelle de madera del Pilote, donde arrancó el 5 de septiembre de 1919 este vapor español, y donde se bajaron más de 700 personas que vinieron
al edificio de la aduana, algunos se registraron, otros salieron indocumentados, pero por aquí salieron las personas que se salvaron del último viaje del vapor Balvanera. Y enfrente los bares y los hospedajes, donde muchos de ellos se quedaron bebiendo y donde otros recibieron pues, ofertas de trabajo de empresarios de aquí de Santiago de Cuba y desistieron de ir hacia La Habana, hacia la capital. Aquí fue donde se salvaron más de 700 pasajeros del Balvanera, y aquí fue desde donde partió hacia La Habana por la costa norte después el vapor Balvanera, que iba sin saberlo hacia su fin. Estamos en uno de los antiguos bares, cafeterías y hospedajes frente al puerto de Santiago de Cuba, donde llegó el Balvanera. Esto aquí abajo era un bar, cafetería, restaurante donde se sentaban las personas a beber, a tomar un café, y algunos de ellos, como seguramente ocurrió, algunos de los pasajeros del Balvanera pasaron su primera noche en Cuba aquí, y donde se recibían a los viajeros que llegaban aquí por cientos en los barcos, como fue el caso del Balvanera. Mi relación con el Balvanera comienza en el año 2003 y 2004, cuando llegó a mi conocimiento el hecho de que la abuela de mi esposa viajó en ese último viaje del fatídico barco Balvanera. Salió desde Las Palmas ella y su hijo de apenas 2 años de edad, ya que su marido la esperaba en La Habana, había ido antes y ya estaba instalado. En este viaje, cuando llegó a Santiago de Cuba, pensando que ya habían llegado a Cuba, la algarabía que se armó en el muelle, pues entonces ella bajó con su hijo y empezó a buscar a su marido entre tanta algarabía dentro del puerto de Santiago. Al no encontrarlo, se dirigió a un puesto de policía, donde allí la sacaron de su duda preguntándole que le enseñara el billete, y vieron que el destino del billete era La Habana, no Santiago. Que fuera de nuevo al muelle y que embarcara en el barco rumbo a... Sin embargo, cuando llega al muelle, el barco ya estaba retirando las escalerillas y no le permitieron subir, y entonces tuvo que quedarse en Santiago. Esto, por supuesto, salvó su vida y la de su hijo. Cuando el barco se pierde, su marido la espera en La Habana casi 10 o 15 días, y entra en una depresión que trata de apagarla con el ron cubano. Allí durante 10 o 12 días empieza el hombre a ya imaginarse la pérdida de su mujer y su hijo, su único hijo, pero le llegan noticias de que gente se había bajado en Santiago. Envía un telegrama ya a Santiago y comprueba por la policía que su mujer lleva allí dando vueltas en Santiago esperando por él. ¿Cuál fue su alegría al saber la noticia de que su mujer y su hijo estaban vivos? En el año 2004 nosotros le hicimos un reconocimiento a través del Premio Montaña a este hombre, a su hijo, que según parece y los datos que tenemos en nuestro poder, era el último superviviente de ese fatídico viaje del buque Balvanera. Mi abuelo desde pequeña me hacía historias de él, de su salida de allá de España y su llegada a Cuba. Él se fue de allá cuando comenzó el servicio, el llamado al servicio militar, y él decidió entonces emigrar para acá, para Cuba, y se montó en un barco. Dice que el trayecto en el barco hasta Cuba fue él vomitando, la mayoría de las veces estuvo todo el tiempo vomitando porque se mareaba en el mar. Vino como horizonte, según contaba, dentro incluso de un barril de aceite y demás, y bueno, un paisano pues siempre lo ayudaba, y así fue pasando toda esa larga travesía. Y al llegar a Santiago de Cuba fue caminando para acá. Él era una persona bruta, no sabía ni poner su nombre, no sabía escribir, no sabía leer. Entonces su familia no se comunicó más con él, porque él, al no saber escribir, no trató de seguirse comunicando con su familia en España. Para ellos, él había muerto. Él vino yendo al servicio militar, él y otro hermano, en el barco Balvanera, y cuando entró a Santiago de Cuba, a la bahía, ellos se bajaron, y producto a una mulata, ellos se les fue el barco.
porque le cayeron atrás a la mulata y cuando regresaron el barco se le fue. Y esa mulata le llamó la atención, dos isleñitos nuevos, Antonio y Marco. Y bueno, cuando regresaron ya el barco se había ido. Como ya hemos comentado, la mayoría de los emigrantes canarios que llegaron a Cuba se dedicaban a las labores del campo. Hoy encontramos descendientes de esos canarios que han seguido con el oficio del padre y siguen trabajando las mismas tierras y los mismos cultivos de sus antepasados. Aquí hubo isleños que se dedicaron a otras cosas, pero la mayoría de los isleños que vinieron a Cayón eran cosecheros de tabaco. Y mi papá compró esta finca y yo nací aquí en esta finca y murió él y me quedé yo. Muchos son los relatos. También localizamos a miembros de una misma familia procedente de la isla de La Palma. Se trata de Pedro Díaz Rodríguez, conocido como Pedro Tocino. Él en distintas ocasiones hacía viajes para hacer vegas aquí en esta región, la región de Cabeguán, que es netamente tabacalera y agrícola en sentido general. Hay incluso un sitio aquí cerca de un lugar, Manaquita, que le dicen el sitio de Pedro Tocino, porque él venía a hacer las vegas aquí. En uno de sus viajes, posiblemente de los primeros, venía en el vapor Barbanera, que hizo escala en Santiago de Cuba. En el año 19, cuando se unió en Barbanera, que él estaba en tierra, tomamos una cerveza con unos amigos y lo llamaron para que él iba a salir y ellos preguntaron que él sabía cuando iba, si no iba al barco y a partir. Y eso le valió para salvarse, porque si había ido, le había pasado como los demás. Según por referencias que he tenido de mi padre y de otros familiares, él bajó allí en Santiago y parece que se entretuvo en algún barco o en otra actividad, mirando el lugar muy atractivo que era Santiago de Cuba, y el barco partió sin él. Mi abuelo fue Gabriel Cabrera Padrón, nacido en Valverde, Isla del Hierro y las Canarias, el 25 de mayo de 1902. Mi abuelo vino a Cuba a los 17 años en ese vapor y trajo el molino, con el que después hizo la fábrica de gofio aquí en nuestro pueblo, entre otros negocios que él hizo, pero bueno, el gofio tenía tiene mucha demanda aquí en nuestro pueblo y en lugares aledaños. Era un gofio que, bueno, se comercializaba así como el primero, fábrica de gofio el primero y de una alta calidad. Durante esta visita descubrimos que todavía existen restos del molino que este reño trajo en el Barbanera. Y creo que ese solo hecho es un día importantísimo para la investigación del Barbanera. Yo no he leído en ningún libro, en ningún lugar, que se haga mención, que anteriormente se haya hecho mención de este hecho, de este molino, pero sí muchos historiadores me lo han contado. Lo que pasa es que es un poco lejos de donde yo vivo y no había tenido la oportunidad de venir, pero creo que es un hecho muy importante. Además, el gofio es un símbolo, es parte de la identidad canaria. Estando en Santiago de Cuba, no podíamos dejar pasar la ocasión de visitar el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano. Durante las guerras de independencia de Cuba, iniciadas en 1868, las tropas del Ejército Libertador de Cuba manifestaban una gran devoción por la Virgen de la Caridad y se encomendaban a ella. Aquí en el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba,
en Santiago de Cuba, pues vinieron muchos de los pasajeros del vapor Balvanera que se bajaron en Santiago de Cuba y que no continuaron un viaje hacia La Habana, precisamente porque a última hora decidieron venir aquí a rendirle tributo a esta Virgen, que es la patrona y la reina de Cuba, que fue encontrada hace 400 años en el mar y que incluso fue nombrada reina de la nación cubana por el Papa. Tras el desembarco de la carga y pasajeros en Santiago de Cuba, el Balvanera zarpa nuevamente con destino a La Habana el día 5 de septiembre de 1919. Y siguieron viaje por la costa norte de Cuba hacia La Habana, 488 personas, 400 pasajeros y 88 tripulantes. Estos fueron las víctimas del Balvanera, del otro Titanic. Coincidiendo en tiempo y con una ruta asombrosamente paralela a la del vapor, avanzaba un colosal ciclón que alcanzó al Balvanera al norte de la provincia de Matanzas, impidiendo por la fuerza que le acompañaba que el buque español pudiera entrar al puerto habanero en la noche del 9 al 10 de septiembre. El Balvanera solicitaba insistentemente a través de la telegrafía sin hilos la entrada al puerto. Las grandes olas y la fuerza del viento motivaron que la capitanía del puerto negara su entrada. Ante estos hechos queremos conocer de primera mano cómo es el trayecto del barco desde Santiago de Cuba a La Habana y cuándo y por qué no se le concede a un barco la entrada al muelle. Para conocer el protocolo de actuación entrevistamos al catedrático de navegación Enrique García Melón y al capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Padrón Santiago. Bueno, pues llegó a La Habana el día 9 durante la noche y estableció contacto por señales con la capitanía de puerto, según se cuenta, y pidió mediante la bocina de señales con la letra G, que era el solicito práctico, pidió práctico varias veces y parece que se le contestó, según cuentan algunas de las crónicas, se le contestó que estaba el puerto cerrado por mal tiempo y que aguantase el temporal fuera hasta que amainase, claro. Eso no era una cosa así como muy lógica. Quizá la capitanía del puerto debía haber contestado a una señal, según decía el derrotero, de un cohete o bengala, y luego, en fin, las señales o los mensajes los retransmitía el morro, que está muchísimo más cerca de la entrada que la capitanía, claro. Y al final, pues, la reacción fue la única posible, la tradicional. Yo creo que en cualquier época de la navegación, salir en un rumbo más o menos perpendicular a la costa para evitar los peligros y navegar a un rumbo y al opuesto para hacer tiempo con idea de llegar a la hora que se quiere llegar. Las circunstancias que se tienen que dar para que un puerto marítimo se cierre son realmente excepcionales y en general basadas en las circunstancias meteorológicas que pueden afectar a la zona de que se trate. Hoy por hoy pueden existir algunas otras razones, como pueden ser cuestiones de seguridad en lo que respecta a la protección del puerto, pero en la época a la que nos estamos refiriendo, las circunstancias prácticamente de forma exclusiva eran debido a mal tiempo. Y de esta manera también hay que decir que en aquella época, incluso hoy en día, podemos considerar no todos los barcos evidentemente se comportan igual con respecto a los efectos de un temporal. Si acaso a los buques se les recomienda en ocasiones no entrar en puerto e incluso circunstancias que hemos podido vivir aquí en nuestro propio puerto en varias ocasiones, a barcos que están o bien fondeados o atracados ante la presencia de malos tiempos extremos, se les llega a recomendar el que abandonen el puerto y se pongan a capear el temporal en alta mar, siendo esta en general la forma más segura
para todo. Nos trasladamos a La Habana para conocer de primera mano los principales enclaves que tuvieron que ver con esta situación vivida. Queremos conocer la entrada del puerto habanero. Estamos en el malecón, en la entrada del puerto de la bahía habanera, donde llegó el Balvanera en la noche del 9 al 10 de septiembre de 1919. Allá a lo lejos en el horizonte se vieron sus luces, pero la capitanía del puerto no le permitió entrar, pues el ciclón podía provocar un accidente, lanzar el barco contra la roca, contra la costa, y por lo tanto el capitán decidió pasar el ciclón mal afuera. Por aquí debió entrar al Balvanera y salvarse. Hubiera sido otra historia. Sin embargo, la realidad pues lo llevó a buscar mal afuera y ocurrió la lamentable catástrofe. Miércoles 10 de septiembre de 1919. En la mañana de este día, cuando ya había amainado el temporal, numerosos familiares de los pasajeros del buque y vecinos de la zona portuaria de La Habana se acercaron al malecón y miraron al horizonte buscando al Balvanera. ¿Dónde está el buque? ¿Por qué no aparece ante la vista de los habaneros? Esas y otras preguntas se hicieron cientos de personas que del asombro pasaron a la duda, y de esta a crisis de ansiedad por conocer noticias ciertas del vapor en cuestión. Las oficinas del consignatario y las redacciones de los periódicos son visitadas por numerosísimas personas que acuden a ellas en busca de detalles. Hemos querido ir al edificio del consignatario, cerca del muelle de La Habana, para ver si podemos descubrir algún dato más. Solo queda, en la parte trasera, la placa en donde aparecen todas las empresas que se gestionaban desde este edificio. El edificio fue destinado inicialmente a las oficinas de la Lonja de Víveres de La Habana, que luego se convirtió en la Lonja de Comercio. Las escenas que se suceden en esta plaza eran de desesperación, de dolor y de sufrimiento. El pesimismo invade los ánimos. El señor don Antonio Barrios Barrio publica en el Diario de la Marina de La Habana, el 11 de septiembre de 1919, la convocatoria de una reunión en la calle Jesús María número 15 con todos los interesados de los pasajeros del Balvanera para cambiar impresiones y valorar la situación. Nos acercamos a esta dirección para comprobar quién vive en esta casa en estos momentos, pero nuestra sorpresa es que está completamente en ruinas. Y don Juan Miguel Sánchez Armas, que presentará el documental Tras la estela del Balvanera, obra de don Federico José Pérez Martín y realización de Producciones Íbora. La situación de la población en nuestras islas durante la Primera Guerra Mundial y los primeros años posteriores a su finalización era de gran penuria. La escasez de alimentos y la casi nula perspectiva de mejora de la situación obligó a numerosísimas familias canarias a emigrar para buscar en países americanos una mejora de su angustiosa situación. El transatlántico español de la compañía Pinillos, después de tocar y recoger pasajeros en los puertos de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, zarpó el 21 de agosto de 1919 rumbo a América
con unas 1.230 personas a bordo. Hace escala en Puerto Rico y arriba el 5 de septiembre a Santiago de Cuba, donde desembarcan 742 pasajeros. Ese mismo día sale rumbo a La Habana. Un impresionante ciclón les impide entrar en el puerto de dicha ciudad y tratan de capear el temporal. El 10 de septiembre naufragó, quedando sepultado en las arenas movedizas del Caribe las 488 personas que iban a bordo, la mayoría de ellos canarios, en la que es la mayor tragedia de la historia de la marina mercante de nuestro país. Inexplicablemente, desde hace 96 años no existe ningún monumento ni acto oficial que honre la memoria de nuestros paisanos. Afortunadamente, esta injusta situación puede ser corregida con la iniciativa de un gran grupo de personas que están preparando una serie de actos y actividades a realizar en el año 2019 con motivo de su primer centenario. Me he comprometido con don Julio González Padrón a solicitar en la primera reunión de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad a que se sume a este merecido y necesario homenaje de recuerdo. Para presentar el documental tiene la palabra don Juan Miguel Sánchez Saro. Gracias. Señoras, señores, muy buenas noches. Exterior y la de Cultura del Gobierno de Canarias. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, prologuista del libro, y el propio escritor Mario Luis López Isla, así como el autor de este documental que presentamos hoy, descubrieron una placa conmemorativa en reconocimiento de este naufragio en un lugar del malecón habanero. Nosotros vamos a seguir trabajando para que no olvidemos nuestro pasado de migrante, teniendo varios proyectos en marcha, desde la publicación de un nuevo libro coincidiendo con el centenario del naufragio, donde se recogerán historias nuevas que han ido apareciendo, como en colaboración con entidades privadas o públicas que se quieran sumar, lograr instalar en la isla algún monumento que recuerde a estos náufragos. Ya estamos trabajando en otro proyecto, quizás más ambicioso, como es reproducir el último viaje del Valvanera. Pues estamos dando los primeros pasos, contactando con navieras, empresas y entidades para organizar un crucero que, saliendo de Gran Canaria el mismo día que lo hizo el Valvanera, el 17 de agosto de 2019, pasando por Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba, y nos lleve hasta La Habana, reproduciendo con ello esta última singladura del buque Valvanera. En ello estamos ya involucrados la Real Liga Naval Española en Madrid, donde fue presentado este proyecto. Deseo comenzar mis palabras para, en nombre de la tertulia Pedro Marcelino Quintana, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la figura de su vicepresidente, el que nos haya permitido la utilización de esta sede para la presentación del documental Tras la estela del Valvanera. A don Federico José Pérez Martín, productor y realizador de este documental, el que haya ofrecido a la tertulia Pedro Marcelino Quintana la difusión en la isla de Gran Canaria de esta su obra. Y a don Julio González Padrón por su colaboración en lo relacionado con el Valvanera, lo que ha contribuido a mantener vivo en el recuerdo a estos emigrantes que perdieron la vida en tan fatídico naufragio. Fue justo hace 6 meses el que tuvimos el honor de presentar en esta misma sede el libro Valvanera, Requiem por un naufragio, del escritor cubano Mario Luis López Isla, al cual veremos en el transcurso del documental presentando el mismo. Como decía, el escritor Mario Luis López Isla, con el cual colaboré a lo largo de más de 2 años para la publicación de dicha obra.
Muestra del interés prestado por la sociedad canaria a este tema, baste decir que sin presumir de bestseller, a pesar del poco tiempo transcurrido, se han vendido cerca de 1000 ejemplares de esta obra. Hoy, 6 meses después, y a través del documental que presentamos, queremos contribuir a que se mantenga vivo en el recuerdo a estos amigos, familiares y desconocidos que tuvieron que emigrar a otros países en busca de una vida mejor. En marzo del año 2004, en un acto organizado por el Premio Montaña, se hizo un homenaje al que en aquel momento creemos que era el último superviviente vivo del último viaje de Valvanera. Varios políticos acudieron al acto y ofrecieron su colaboración para que este hecho no cayera en el olvido. Durante todo este tiempo solo hemos conseguido que el Ayuntamiento de la aldea de San Nicolás, el pasado mes de septiembre de 2014, coincidiendo con la presentación del libro en esa localidad, Valvanera, Requiem por un naufragio, diera el nombre de Valvanera a una de sus calles, que junto con la existente en el recinto portuario de Las Palmas, son las únicas referencias públicas que existen en esta isla de este hecho tan luctuoso. Los actos de presentación de este libro continuaron en el mes de octubre del pasado año en Cuba, en un acto promovido por la Viceconsejería de Acción